Hablaremos de los impuestos, Buen tema. que quizá es el otro tema pendiente. Total, en todo sentido. Si en la patria hay un tema pendiente, Sí, señor. en la justicia, también hay otro, que es el asunto fiscal, ¿no? Pensaba también respecto de la justicia, otras cosas, pero bueno, hablemos de los impuestos. Neta. Tenemos una charla acerca de impuestos raros en la historia. Ajá. Empezaba con la historia de Minos, pero el otro día hablamos de él. Sí, Sí. vamos a sacarla como ejemplo, ¿no? Era un impuesto de 7 jóvenes por año. Ujú. Sí. No está mal. No está mal. Empecemos con una historia, o empecemos con un pensamiento. Vamos a ver. pensar. El impuesto no era lo que es hoy en los tiempos, en el alba de la historia, la antigüedad clásica, etcétera, ¿no? Y más bien estaba relacionado con el tributo. Ujú. Un tributo que imponía el más poderoso, incluso el que vencía en una guerra, o aquel que fuertemente hacía pesar sus privilegios. Siempre hemos tenido, quizá a partir de esa idea primigenia del impuesto como un tributo que te impone el que puede más que vos, la idea de que los buenos cobran bajos impuestos y los malos cobran impuestos altos. Eso es una idea muy fuerte. Sin embargo, en la actualidad, en realidad los impuestos más bajos son los que se pagan en regímenes bastante retrógrados. ¿Retrógrados por qué? Porque la ausencia de impuestos implica también una libertad de mercado que conlleva la no intervención del Estado para suavizar ninguna clase de privilegios que las clases poderosas vinieran a tener. Es decir, se puede prosperar tanto como uno quiera, no hay límite a eso. Claro. Y las injusticias que naturalmente se producen con la economía de mercado no son remediadas por una política impositiva de ningún gobierno. ¿Cuál es una política impositiva adecuada? Es la de suavizar las diferencias y garantizar que se cumplan los servicios del Estado, pero al mismo tiempo quitar a los que tienen mucho para dar a los que no tienen nada. Sí, señor. Esa sería la idea. De manera que una nación, llamémosle progresista si usted quiere, tendría que cobrar altos impuestos a los que tienen. Repito, a los que tienen. Hablemos del tributo ordenado por Ergino a los tebanos. Un tebano llamado Terienes había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Ergino entonces reunió un ejército, marchó contra Tebas. Después de exterminar a muchísimos soldados y habitantes, concertó con el rey de Tebas un impuesto en el que exigía por el plazo de 20 años la paga de 100 bueyes por año. Como el cobro le parecía excesivo, Creonte, el rey de Tebas, pidió ayuda a Heracles. Sí. Y el héroe, en una ocasión, interceptó a los cobradores de impuestos que venían a buscar los bueyes a Tebas, les cortó la nariz y las orejas y se las mandó al propio Ergino. Bueno, indignado por el ultraje, Ergino atacó otra vez Tebas, pero resulta que estaba Heracles defendiendo la ciudad y nadie podía con él. Él solo ganó la batalla e impuso a Ergino un tributo el doble que el que él quería cobrar a los tebanos. Entonces el rey de Tebas, Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor. Bueno. Esta es una historia muy edificante en todos sentidos. No me podría dar la menor, dijo Heracles.
Imagínese la FIT procediendo así, claro. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, existían unas cargas anuales que los vasallos debían pagar a los señores a cambio del lugar que el señor les concedía. Es decir, ahí ya empieza una idea de toma y daca. Sí. No es que se le impone un tributo por puro prepo, sino que hay una relación entre un servicio dado y un pago, que siempre es favorable al que detenta la fuerza. En este caso, se hacían censos de todo tipo y en Bolonia los arrendatarios de los benedictinos de San Crópulo pagaban, se llamaba censo también a esta clase de pagos, ¿no? Pagaban un tributo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. Pagaban solo el humo y no el pavo entero. Ajá. Pero lo que importaba era admitir en el otro un derecho. Bien. En Poitou, los vasallos del señor de Tulabó estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. También se trataba de un gesto simbólico de sumisión, más que un impuesto oneroso. También estaban las gallinas de impuesto, cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey de Francia se alojaba en los pueblos de provincia, el señor de cada lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cuando el rey llegaba de visita, el castillo de cada anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos tenían que entregar para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, pues había tanto olor a gallina que no se podía dormir. Lo entiendo. ¿Quién no ha tenido una noche de insomnio Pero vamos. por olor a gallina? Algunos impuestos extraños consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos teñían a los conejos para poder pagar el impuesto, pero si eran descubiertos los multaban con más conejos. Claro. El señor de Rouen requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria de esos cabellos en el mismo castillo Muy bien. feudal. En periodos prósperos, el señor de Rouen exigía que sus vasallos músicos vinieran a tocar y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. En muchos casos había espectáculos denigrantes. En el señorío de Gandieu, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído con una letra que no fuese copiada. Richelieu refiere que los vasallos de Borgoña tenían la obligación de imitar a un borracho, de bailar al modo de los labriegos o de cantar ante la esposa de un señor dominante. Los juglares que entraban a París en tiempo de Luis IX, San Luis, ¿no?, San Luis. se eximían de los impuestos cantando coplas. Ya en la misma época, los saltimbanquis que entraban en la ciudad obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos. Las mujeres en Poitou, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto, que parece absurdo, tenía una razón. Había en aquellos lugares agua alrededor de los castillos o de aquel castillo, donde prosperaban unos batracios indescriptibles de una fecundidad desesperante, que durante la noche cantaban de un modo intolerable. Entonces cualquier cosa que se hiciera para fastidiarlos y matarlos estaba bien vista por el señor. También se cuenta que cierto vasallo de Guisan, por haberse retrasado en las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a la casa de su señor, pero para recorrer el trayecto
tenía que caminar dando 2 pasos y retrocediendo 1. Bueno, hay historias de tipos que iban a Palestina a cumplir penitencias con este mismo paso. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales consistían eran la principal renta del señor, quien se hacía entregar los muebles. Había muchos señores que se hacían entregar los muebles de los propios vasallos, incluso los alimentos. En 1202 en París existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, patrona de París, sí, señor, entre Jean-Pierre, estaban obligadas a entregar a los señores la mitad de los vinos que producían. Pero este tributo fue abolido por el Papa Inocencio III, pues cada vez que pagaban las monjitas, aparecían los señores todos borrachos. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes, panes de azúcar. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. Y hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, era la pastilaria. Claro. Siempre fue detestado el recaudador de impuestos, ¿no? Un personaje. En Francia clásica tenía un presupuesto privatizado. El recaudador era un empresario que le daba un dinero al rey y luego recaudaba para sí mismo. Todo lo que recaudaba además se lo quedaba para él, y esto le daba al rey un alto grado de seguridad en el cobro de los impuestos. En la actualidad esto sucede y ha sucedido mucho en la Argentina, e incluso hay, hablando de la justicia, hablando del Poder Judicial, hablando de esta clase de impuestos, hay una gran cantidad de personas que trabajan para la agencia que recauda impuestos y que cobra sus propios honorarios. Sí, claro. Hay muchos abogados que trabajan para la FIP y que están bastante interesados en que usted sea multado, Rolón, porque obtienen de ahí su beneficio. Una vez que a usted lo demandan o lo denuncian o lo judicializan, por decirlo así, usted tiene que pagar, además de sus impuestos, honorarios de abogados, que son los que trabajan no dentro de la FIP, sino fuera de la FIP, y cobran esos honorarios para ellos. Para ellos. Esto no sucede en la Francia del siglo XVII, sino ahora. Bien. Entre tantos recaudadores cabe recordar seguramente a Mateo, que era cobrador, claro. Un trabajo que le ganó el repudio en su época, hasta que después, abandonó aquel laburo para hacerse apóstol. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, en realidad era odiado por todos sus vecinos, porque Cervantes también era recaudador. Sí. Luis XIV creó en Francia un impuesto que consistía en el 10% de todas las rentas del reino francés, incluyendo las propiedades, salarios, valores nobiliarios, ¿no? Y los de comercio. ¡Qué barbaridad! En 1765 el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. Timbre raro tiene usted. Que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, claro, mazo de carta. Bueno, este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino también en las colonias. Y los colonos se irritaron muchísimo con dicha ley y, por ejemplo, destruyeron el té que estaba grabado con ese impuesto, claro. Y comenzó allí la guerra de la independencia de los Estados Unidos. A Benjamin Franklin no le gustaban nada los impuestos. Decía, solo hay 2 cosas en la vida del hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Esta es la pequeña historia que tenemos que contar acerca de distintos impuestos excéntricos en la historia, pero también acerca
de la necesidad de repensar el significado del impuesto como indicio de una política y también la necesidad en la Argentina, me parece a mí, de reformular absolutamente los impuestos, pero me parece que es donde el hay un momento eje actual está más atrasado. Ciertamente es uno de los reclamos que vienen de todos los sectores y son justos. Es inevitable haber pensado cuando usted narraba algunos episodios aquel refrán de por la plata baila el mono, ¿no? Claro, sí, por totalmente. ejemplo. No es malo recordar en este punto, ya que hablábamos para vincular el primer bloque con el segundo, que entre otros los jueces no pagan impuestos, están exentos de justamente la carga eso es lo tributaria. que iba a decir antes de comenzar esta charla, atándola con la anterior. El permanecer mucho tiempo en un puesto y además el ir consiguiendo privilegios para ese mismo puesto contribuye a la creación de una corporación que va acumulando poder y que tiende a perpetuarse no solo en el ejercicio del puesto, sino en la defensa de unos privilegios. Y eso molesta un poco. Ciertamente, sobre todo porque se aísla ese segmento, esa élite de la vida del pueblo. Estaba pensando también que de algún modo son los impuestos los que generan en muchos casos la configuración de la figura del héroe. Allí el héroe interviene cuando hay un tipo de imposición que muchas veces es la vida de los jóvenes. El caso de San Jorge, de Capadocia, por ejemplo, lo que hace es interrumpir esa especie de trato brutal y entonces desarticular la cosa matando un dragón, llevándose una princesa y eventualmente el tesoro. Porque también O sea, la política impositiva de los tiranos no era mala, era mala por injusta. por injusta, claro. Bueno, Porque cobraban a los pobres toda su cosecha y los nobles no pagaban impuestos. Eso era lo peor. Pero que una política impositiva sea mala solamente porque hay un impuesto alto, eso no es verdad. no, claro. Eso no es verdad. Pero es que los tipos de la... ¿cómo se llama? Me salió la Baring Brothers. Bueno, los tipos del sistema financiero, está bien que paguen muchos impuestos. Pero claro, justamente, sí. Bueno, estamos todos de acuerdo. Y cuanto más altos sean los impuestos que se les puede cobrar a esto sin llegar a producir un colapso, bueno, fenómeno, mejor. A nosotros nos parece muy curioso, a veces, a cualquier argentino, observar el sistema tributario norteamericano. Nosotros que pagamos todos el IVA, que es un impuesto igual para todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que gana $100 millones por año, paga un 14% de sus ganancias, que es el caso de Mitt Romney, el candidato. La secretaria de ese hombre paga el 41% de sus ganancias. Claro. Y cualquiera de los que está sentado aquí paga el 50%. Sí, claro, sí. Ahora bien, 21 más 35 paga el 50%. 50, claro. Mire si lo sabrá. Digo que hay situaciones en las cuales el impuesto no es admitido porque el orden establecido ha caído y hay que imponer uno nuevo. Estoy pensando en la Revolución de Mayo. Y entonces se impone una práctica que es la del impuesto a lo pavote, que es la expropiación. El general Belgrano lo tuvo que hacer. Claro. Y entonces ahí cobra un sentido distinto la carga. Ya la carga es no solamente lo que se le debe al Estado, sino un castigo por no acompañar. Sí, pero eso produce la destrucción de la economía. La destrucción de la economía, justamente. Y finalmente pensaba en los villanos que nos ha dado la historia impositiva, dos de ellos de los más famosos. Uno es el recaudador de impuestos de Guillermo Tell, de la historia que conduce a la autonomía de Suiza. Correcto. Y el otro es nada menos que el que queda a cargo del trono británico cuando Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas. Juan Sin Tierra. En él estaba pensando yo, porque es contra los impuestos de Juan Sin Tierra que luchaba Robin Hood. Y después hay categorías que en la Argentina también deberíamos entender alguna vez, porque un impuesto no es lo mismo que una retención. Una retención es aquello que se saca de costadito cuando hay demasiada ganancia. El impuesto es otra cosa. Entonces, bueno, la renta agraria extraordinaria exige una retención, para todos aquellos que no hayan entendido el escándalo de la 125. Y finalmente, digo, está bien, estamos hablando de impuestos,
Y finalmente hay otras formas de impuestos que son mucho más vagorosas, querido Alejandro, y que tienen que ver con esos acuerdos que se hacen en los cuales uno no paga por mes una cosa, uno no paga una cifra del dinero de pronto, pero sí a cambio de ese poder que ejerce, por ejemplo, una persona amada, uno tiene que entregar, cosas de sí mismo, que puede ser la autonomía, puede ser, en fin, la dieta, vaya uno a saber tantas cosas, que no son los impuestos que uno paga, nada menos que por un cariño. Y por un cariño es la canción que vamos a escuchar en la voz de Amalia de la Vega, una extraordinaria cantante oriental.